Gracias. Muy bien. Me da gusto ver a tanta gente aquí. Sé que es de cine. Lauro es cineasta. Ya sé. Lauro es cineasta. ¿Qué te voy a decir por apellido? ¿Lauro? Lauro es cineasta, lo cual lo hace más guapo. Eso le hace el cine a la gente, ¿no? Le voy a dar el micrófono para que se presente un poco y luego pues ya nos arrancamos. Nada más, antes, ya que acabemos, no se les olviden dos cosas. Uno, registrarse con la hoja que tiene María a la mano, llenar su taloncito, que les van a pasar Mari o Elisa, y ya que acabemos, cuando estemos aquí guardando las cosas y todo, antes de irnos, antes de que salgan como una tromba de aquí, déjenme darles otro aviso al final, ¿no? Mientras tanto, le dejo a Laura el micrófono, todo suyo. Muchas gracias por la invitación a dar esta pequeña conferencia que ha sido el trabajo de casi un año de estar presentando en varios seminarios y varios talleres y cursos como que a veces tienen distintas duraciones y a veces uno quisiera ampliar, a veces da tiempo de en algún momento de ampliarlo, continuarlo y pues termina la duración, pero muchas gracias que están por acá. El tema básicamente, igual me gustaría primero antes presentarme en cuanto a lo que hago y un poco mi interés por qué llego aquí a este concepto de la desantropología de la imagen o el cine sin ojo, que me parece que tiene como una cercanía con este discurso posthumano, que le llaman lo posthumano, pero a mí me gusta también modificar un poco las nociones y no quedarme tan enmarcado o siendo tan marcado por ciertos conceptos que a veces se generan y como que no se dan vuelta, ¿no? Entonces, básicamente yo me he dedicado a las artes visuales y también últimamente casi todas mis exposiciones tienen una gran relación con el cine y desde luego con el tiempo cinematográfico, ¿no? Mucha de mi investigación basa también con la cuestión sonora y últimamente estoy trabajando con varios conceptos como el encuadre sónico, que me parece que será para el próximo año que viene a dar estos seminarios. Y ahorita últimamente estamos trabajando con un revista que está por salir, que se llama Falso Record, y es una revista en donde involucramos artistas y videoastas y también cineastas a escribir de una forma peculiar, a veces en un tono poético, en un tono fragmentario, en un tono que desmonta el propio texto y su normal conducción, ¿no? De repente vemos que se vuelven imágenes, ¿no? Entonces es un espacio de experimentación que desde luego al último podrían visitar, les doy la dirección, y poco a poco van a irse relacionándose con los textos y demás, que son también parte de mi trabajo y de mi investigación. En fin, bueno, eso es un poco la introducción en cuanto a lo que me mueve ahora, ¿no? Ahora bien, me gustaría trabajar con ustedes desde el ámbito, hacer un panorama que desde luego centrado en el cine, pero vamos a ir un poco atrás a través de un poco de una especie de arqueología o le podemos llamar un desmontaje ideológico sobre qué es lo que gira alrededor del cine y que no siempre, antes de construirse la noción de cine, desde luego tenemos algo que es lo que genera el cine. Desde luego esto quiere decir que es la máquina, ¿no? El famoso término de la técnica, ¿no? El famoso cinematógrafo, la cámara fotográfica, que es lo que realmente evidencia que podamos llevar a cabo estas imágenes y producirlas hasta encontrarnos hoy con toda la tecnología que tenemos, hipermediación con la cual nosotros nos estamos constantemente moviendo y relacionando y desde luego los dispositivos crean subjetividades, ¿no? Eso es también uno de los conceptos que se está trabajando mucho desde luego en varias escuelas filosóficas, también desde luego también desde la experimentación y desde el cine también, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Como les digo, vamos un poco antes del cine, vamos a nociones tecnológicas, ¿no? Previas al cine, y vamos también a trabajar con la cuestión
en qué momento sucede este cambio epistemológico en el, le llamo yo, el rubro de la imagen, el conflicto o el problema de la representación, ¿no? Entonces el cambio de viraje tiene tres partes. La mirada oblicua, la mirada vertical y la mirada diagramática o la imagen por control remoto. Cuando uno dice control remoto, pues desde luego eso es lo último que es la imagen que se está produciendo hoy, ¿no? Es la imagen que desde luego es el punto en el cual encuentro este concepto del cine sin ojo, en donde desde luego todas las hipermediaciones están fotografiando, videando, ya sin un control de una persona, más bien es un software o un programa inteligente que poco a poco está aprendiendo a discernir, a clasificar, incluso a señalar, ¿no? Eso también desde luego tiene una connotación militar y policíaca, ¿no? Que estos son los verdaderos... no es tanto el cine el que está haciendo esto, sino lo que está haciendo es la tecnología militar y la tecnología policíaca, ¿no? Desde luego en un mundo en el que desde luego estamos viendo y estamos notando ya cada vez el difícil acceso a los países de primer mundo, entonces más todo lo que vivimos con el trasiego de múltiples cosas como las armas, desde luego los narcóticos y demás. Entonces esto aumenta y desde luego corrobora que estas tecnologías tienen que estar al día y desde luego con operaciones militares especiales, ¿no? Entonces desde luego que vamos a ir poco a poco llegando a esta noción, porque desde luego ya el cine se alimenta ya no solamente de la ficción, desde luego nace como un experimento y poco a poco se va alineando a lo que le llamaríamos la industrialización. Y esta industrialización a través de esta noción del progreso y de la técnica que sucede a finales del siglo XIX, si ustedes un poco recuerdan estos autores del positivismo y toda esta noción cientificista de incluso que la biología y las ciencias empiezan como a enmarcar, desde luego que genera una epistemología, eso es desde el ámbito técnico, ¿no? Pero la industrialización empieza a absorber desde luego todos estos campos y desde luego lo militar, ¿no? Entonces estaba pensando un poco antes de entrar de lleno a los planteamientos técnicos del siglo XIX, perdón, al siglo XX. Me gustaría hacer como una pequeña entrada que me pareció cuando estaba pensando y estaba un poco viendo la forma en la cual tenía yo que presentar pues esta conferencia, que como les insisto es algo largo, que pues a veces dura 12 sesiones, casi de 2-3 horas, con muchos ejemplos visuales. Entonces a mí me gustaría irnos, que sea ameno también, con algunos ejemplos, y también traje una película que la verdad es una joya, que ojalá nos dé tiempo, ojalá se pueda ver también, de un artista que se llama Farocki, que desde luego trabaja con estas nociones donde ya lo que vemos es el puro el ojo máquina, ¿no? Desde luego ya funcionando. Pero bueno, vamos por partes, y me gustaría mucho que empezara a tener una especie de, ¿cómo le llamaremos? Una película que nos pueda dar como el tono de la plática. Entonces estaba pensando que desde luego esta película tan visitada y desde luego tan pensada, reflexionada, que ya está como incluso en el imaginario pop, ¿no? Entonces hay una película que también es una película que tienen que ver si no la han visto, se llama Blade Runner, es dirigida por Ridley Scott, cuando dirigía buenas películas, porque la verdad es que cada vez es más malo, perdón, pero no sé qué opinen, pero esta película desde luego tiene muchas ventajas, porque es un momento crucial en la historia, y desde luego está muy cerca de esta película el mismo Philip K. Dick, que es un autor de ciencia ficción, hoy cada vez más visitado y releído, y que tiene una cantidad de libros brutal, y la verdad es que muere muy joven, ¿no? Tiene como una cantidad espantosa de libros que a veces es difícil saber por dónde entrar. Entonces
esta novela es una novela clave en la cual se basa esta película. La novela se llama ¿Qué soñarán las ovejas eléctricas? O ¿Soñarán las ovejas eléctricas? Bueno, en fin, ese es el título original de la novela, y hay un problema que la película podemos detectar, que nos lleva desde luego al término de la máquina. Y si ustedes, que también es un tema que me interesa mucho trabajar, en el momento en el que el ojo deja de tener la mirada, ya no es natural en el ser humano, y empieza a ser, todo el entorno empieza a ser producido por una mediación, ¿no? Y la mediación es la cámara, la fotografía, y desde luego cuando esto viene es cuando viene un verdadero shock, un verdadero colapso, es cuando llega lo digital, ¿no? Pero la película me parece que plantea algo importante, ¿no? Uno de los primeros puntos es la idea de cuerpo que plantea la película, la noción de que este androide o este personaje creado por las corporaciones parece que es como conducido y producido desde la corporación. Entonces, ahí la idea de cuerpo me interesa mucho porque, como lo vamos a ir viendo, la industria militar y la industria policíaca al mismo tiempo va haciendo lo mismo, va produciendo toda una serie de tecnologías de la visión, pero a un nivel central, ¿no? A un nivel de poder y desde luego de vigilancia. Y eso tiene que ver con el desarrollo, que eso es lo que más me interesa, es empezar la arqueología desde puntos que la verdad es que se han visitado poco, que podremos hablar de los primeros campos de investigación en el campo militar, y desde la producción de tecnologías de la mirada antes de la cámara, desde luego, que parece sorprendente, ¿no? Pero tiene que ver con incluso la arquitectura, ¿no? Y desde luego con el dibujo y la pintura, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la película plantea una paradoja que me parece increíble, es cuando este cuerpo producido artificialmente, que le llaman una especie de réplica, ¿no? Le llaman así en la película, es como un ser casi sintético, ¿no? Completamente, ya no es un androide, ya no es un robot, todo es es una persona, pero al mismo tiempo es sintético totalmente, no tiene no es este robot mecánico, ¿no? Es totalmente biológico, químico, pero artificial, ¿no? Totalmente. Tiene un proceso incluso de memoria, ¿no? Que ese es todo el asunto de la película. Bueno, entonces la paradoja es que estas corporaciones monopolizan este cuerpo y esta idea de vida, ¿no? Está corporizada la noción de vida y desde luego la noción de muerte también, ¿no? Es una paradoja, pero no nada más él, sino el propio cazador o el propio Blade Runner, desde luego también está totalmente monopolizado, pero ¿por quién? Por la compañía policíaca, ¿no? Entonces aquí se vuelve una situación sumamente paradójica y extrema, ¿no? Y eso tiene que ver con el arranque que voy a decir, el hecho de que desde un inicio toda la cuestión militar ha estado evolucionando y de alguna forma conformando todos los campos de la tecnología de visión, ¿no? O las máquinas de visión. O sea, esto tiene un claro acento sobre cómo se constituye el poder, ¿no? Entonces, parece como algo que nunca pensamos alrededor del cine, ¿no? Y desde luego que mi plática va en sostener este argumento, ¿no? En el mantenerlo y en el de pensar a través de diferentes pensadores, desde luego que también un pensador que no, voy a citar algunas cosas de él y que tiene mucho que ver con cuando hizo un texto, se llama Teorías del Fascismo, en 1930, este famoso escritor judío alemán que se llama Walter Benjamin, que les recomiendo mucho y que lean con mucha precisión ese texto, escrito previos una década antes del surgimiento del Tercer Reich, y lo que él ya veía y evidenciaba desde un nivel crítico y desde una reflexión bastante avanzada de lo que íbamos a presenciar 10 años, bueno, no, un poco menos, ¿no? 9 años, ¿no?
Pero no solamente podemos pensar que se adelanta a ese punto, sino que incluso nuestra forma de convivir hoy y de realizar y de producir y cómo está industrializada la tecnología militar, desde luego tiene una completa cercanía con este argumento que Walter Benjamin había manejado desde entonces, ¿no? Eso es un punto crucial, ¿no? Entonces, esta relación con el poder y la industria bélica tiene mucho que ver con lo que vamos a empezar a ver, ¿no? El segundo, para empezar, yo quisiera mencionar que algunos casos en el siglo, cuando hablamos, por ejemplo, de 3D, hoy actualmente uno cree que esto es algo muy nuevo, ¿no? Pero déjenme contarles que cuando empiezan a tener una serie de modelaciones en 3D, esto es a finales del siglo XVIII. Ustedes se acuerdan del famoso Rey Sol, del Luis XIV, ¿no? Bueno, pues él tenía muchísimo interés en la ingeniería militar. Entonces, uno de los primeros, por decirlo, nociones de 3D que me parece increíble, es cuando él llama una maqueta que le llama el plan relief, se llama así. El plan relief es una forma de pensar el campo enemigo a través de la mirada oblicua, que era la noción previa a la máquina, en la cual ya está otorgada una forma de control sobre el paisaje. Ustedes recuerden que lo que va a hacer la tecnología siempre es tratar de adelantarse, ¿no? Tratar de estar 10 pasos adelante del enemigo y conocer desde luego el terreno. La noción de territorio es algo que también quiero trabajar poco a poco, pero primero quiero contarles sobre este plan relief. Y es una maqueta, se hacen maquetas de los posibles campos de batalla con dibujantes, y esto se hacía completamente, se maquetaba perfectamente para conocer qué es lo que se tenía que conocer. Pues desde luego los accidentes topológicos y la geología, todos los desniveles geológicos, y desde luego conocer perfectamente ese terreno, porque desde luego las nociones militares tienen que prever todos los posibles cambios y virajes del enemigo, ¿no? Entonces este plan relief se hacía, y de hecho cuando uno llega a ir a museos en Francia además, existen ahora, pero como modelajes de castillos en algunos lugares turísticos. No sé si ustedes han visto, o incluso aquí en México, que es una especie de maqueta turística. Bueno, eso es el plan relief que se hacía en el siglo XVIII en Francia, ¿no? Esto que estoy hablando tiene que ver con la primera noción previa al punto de cambio, de viraje en la perspectiva de la mirada. Como lo digo, la mirada empieza a cambiar y empieza a virar, y desde luego cuando llega ese cambio de viraje es cuando realmente tenemos un cambio en el punto de vista, ¿no? Esa es la crisis del punto de vista, que es la que deja asomar tanto la cámara y el cine, y que con diferentes, que vamos a ir viendo poco a poco hasta dónde llega esto. Pero antes, insisto, voy a hablar de un poco esta mirada oblicua que tiene mucho que ver con un texto que cuando yo estaba haciendo este taller o este seminario, doy con un autor que se llama Mark Dorian, y él plantea justamente que previo a la fotografía hay ya nociones por medio del dibujo, por medio de la pintura, y desde luego que va como, de alguna forma va como fortaleciendo lo que pensaba de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando llega esta idea del oblicuo, él lo divide en oblicuo, lo vertical y el diagrama, como lo decía en un principio. Y también hay una autora que también la recomiendo mucho, que se llama Ito Steril, que ahora es muy leída en diferentes programas con todo esto que vemos de tecnologías, de la imagen. También le recomiendo mucho leer ese texto, se llama Caída en Vertical, que también amplía estas nociones de los cambios de perspectiva
que tiene que ver con el cine, ¿no? Y desde luego con la cámara, hasta llegar desde luego a la política del 3D, que es una forma de entender qué hay atrás ideológicamente de que veamos en 3D hoy, y que hay una especie de entrenamiento a través del cine, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que incluso lo que estamos viviendo. Pero bueno, no quiero adelantarme hasta allá. Como ven, es complicado porque voy de un punto a otro. Ustedes se dan cuenta de que voy como del presente al pasado, porque a veces me gusta como tratar de involucrar todos los temas, y sobre todo porque estamos totalmente, mi idea es siempre hablar desde la ideología atrás del medio, ¿no? Entonces, ¿cómo se va constituyendo esa ideología? Entonces, volvamos un poco al oblicuo y a los ejemplos. Entonces, por ejemplo, habría una noción que pareciera como completamente inofensiva, y uno de ellos es el paisajismo inglés, por ejemplo, ¿no? Si ustedes, hace poco hubo una exposición en el Munal sobre aquello, ¿no? Sobre todo la historia del paisajismo y demás. Entonces, me parece increíble que cuando uno piensa en lo inofensivo que son los paisajes, desde luego, para que surja esa mirada, tenía que haber una mirada de la nueva burguesía naciente inglesa, que tenía que ver y tener una representación sobre una posición arriba, ¿no? Una posición elevada y una posición de control del ambiente o del entorno. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya empezamos a ver cómo opera una noción ideológica, como una noción en donde que me parece incluso muy interesante cuando dices, ya no es la perspectiva individual de la experiencia interna de cada uno de los personajes o del pintor, sino esta noción a distancia que nos deja y nos permite ver como si fuera una mirada que está empoderada, que está diciendo, esto es mío, yo controlo hasta acá. Entonces tiene mucho que ver con esta nueva clase social inglesa. ¿Se acuerdan un poco de que ya estaba la nueva clase industrializada teniendo más y más poder y más control? Incluso las viejas aristocracias inglesas iban extinguiéndose, al igual que en Francia. Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Entonces, el asunto aquí es cómo ya incluso el paisaje detona o deja ver, más bien, evidencia esta disciplina, esta forma de hacerse de la representación, ¿no? Esto todavía estamos en el terreno en donde todavía no llega la máquina, pero incluso militarmente, también otro de los vehículos que por mucho tiempo fue tener esta forma de ir más allá o adelantarse o ver a futuro lo que podría pasar, incluso pueden ser las mismas torres de los castillos, porque de alguna forma ya operaba ahí una forma de máquina de visión primitiva, ¿no? Cuando se acuerdan de estas torres, que incluso hay una rendija, ¿no? Para poder observar durante quién veía, quién se acercaba, ¿no? Bueno, esa es una noción que me parece, desde luego, interesante pensarla, de cómo se va a ir logrando esto hasta llegar a tener el punto de vista vertical y la noción completamente, que es la que realmente, cuando llegamos a la noción vertical, es cuando realmente ya el ojo humano no hay manera de poder ver a través de tener una perspectiva vertical aérea, sí solamente a través de una máquina, ¿no? O sea, una máquina es la única forma que nos permitiría llegar tan lejos y de poder ver una lectura completamente vertical, como por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, es lo que justamente en lo que hoy nos movemos naturalmente, por ejemplo con el Google Earth, cuando hacemos una cita, lo que sea para llegar, ahí está operando desde luego un punto de vista vertical como aparentemente estable y completamente controlado. Esta noción desde luego tuvo su desarrollo, ¿no? Hasta a un punto en donde, claro, solamente se puede lograr por dos medios, que es la aeronáutica, por ejemplo. La aeronáutica, ese es otro de las tecnologías que no solamente
se encargó, ¿no?, desde luego de pensar y de desarrollar en torno a toda la ingeniería aeronáutica, sino que empezó desde luego también con una posición en donde se le montan, en el momento en el que tiene se le sube una cámara, por ejemplo, al globo aerostático, ¿no? ¿Se acuerdan hay un fotógrafo muy famoso que se llama Nadar? Y es el primero que en la historia de la fotografía hace la primera fotografía aérea, que es lo que estamos viendo acá. Es justo la primera foto hecha desde un globo aerostático. Nadar era un fotógrafo muy inquieto y muy tenía una noción incluso como de siempre arriesgarse cada vez más. Entonces él, cuando está muy en boga en Francia y esto de los globos aerostáticos, él lo primero que hace es decir, bueno, ¿qué pasa si subimos la cámara, me subo y tomo una foto aérea? Entonces esto realmente acá empieza a ser el primer punto histórico, por decirlo de alguna forma, en donde esta noción epistemológica de nuestro campo de visión empieza a cambiar. Y como lo van viendo, pues la verdad es que es una foto como la que vemos hoy cuando buscamos en Google cualquier tipo de calle y demás, ¿no? Incluso cuando visitamos Google Earth, cuando podemos tener este punto de vista, ¿no? Esto estamos hablando de 1858. Imagínense acá, ¿no? La verdad es que me parece una foto de una importancia muy relevante. Y como lo vamos a ir viendo, esto llega a empezar a dibujar lo que sería el horizonte de la imagen contemporánea. Y desde luego esto va a llegar al punto en donde otro de las máquinas de visión van de acuerdo. Aparte, recuerden, tiene mucho que ver con lo que le dije al principio, la ideología, el hecho de que poco a poco la industria militar o la ingeniería militar empieza a llegar, o se empieza como empieza como a hacerse de todos estos instrumentos para fines militares, ¿no? Esto, por ejemplo, el globo aerostático fue un cambio enorme en la forma de controlar el territorio enemigo, ¿no? Al punto que desde luego esto va a llegar a tener una repercusión enorme cuando llega la aeronáutica y los primeros vuelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay varias historias acá. Cuando se hace el primer vuelo aéreo, por ejemplo, pero es un punto, hay una parte en la que en la historia, 1912 me parece, se hace la primera fotografía aérea. Ese momento parecía como de una supuesta parece como muy ingenuo todo, inofensivo, pero esto va a volverse realmente los puntos más cruciales que incluso van a generarse y van a tener repercusiones incluso de una especie de puntos alarmantes, ¿no? En el momento en el de que, por ejemplo, la fotografía hecha en 1912 y luego después se vuelve a hacer en 1914, cuando previo a la guerra, ustedes si tengan alguna memoria, en la Primera Guerra Mundial ya estaba dándose. Hay una famosa batalla que costó la vida de 1 millón de personas. Es la famosa batalla de Verdún. Bueno, pues esta batalla fue una batalla de casi 1 año, y que los franceses, para tener un control, porque el campo enemigo, ojo acá, era tal la artillería pesada que todo el tiempo se transformaba el territorio. O sea, imagínense la cantidad de armamento y de bala y de lo que ustedes crean, explosivos, las trincheras, fue modificando al grado que cada vez se volvía más irreconocible el campo, el terreno. Entonces, para los franceses, saber y conocer por dónde iban a bombardear mejor, pues desde luego fue con la fotografía. Entonces, en ese momento,
hay una fusión obviamente en tres maquinarias. Desde luego la cámara, ¿no? Desde luego el avión y desde luego la guerra como tal, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que acá es importante que nos detengamos, porque es uno de los puntos en donde ya se colapsa el punto de colapsa la perspectiva natural del ser humano. ¿Me explico? Ya es un problema mucho más epistemológico a lo que estamos, y un problema de representación. ¿Me explico? Eso es acá, ojo, lo que tenemos que pensar. Y desde luego, ¿qué tiene? O sea, por ejemplo, ¿no? Ahorita pueden decir, bueno, ¿y el cine dónde está? Ese es el punto en el que vamos a ir llegando, ¿no? El punto es cómo, desde luego, no podemos pensar el cine sin esto. Y desde luego no podemos pensar el cine, lo que le llamo la desantropología, sin toda esta cadena o esta especie de recorrido, por decirlo de alguna manera, para entender y desde luego pensar estas nociones de cuerpo, que es la que vamos a ir viendo al último. Por eso era importante tocar la famosa película de Blade Runner, cuando se tiene absolutamente un cuerpo tecnológico, ¿no? Entonces, pero bueno, ya me fui un poco otra vez hacia el futuro, regreso un poco otra vez. Para mí eso es importante realmente en esta investigación, es situar estos momentos arqueológicos de alguna forma. Voy a pasar a otra imagen. Mire, por ejemplo, sigue siendo las diferentes tomas de esa expedición en globo aerostático hecha por Nadar. También le recomiendo mucho ver toda la obra de Nadar. A él sí se llamaba él, y es un fotógrafo que lo más interesante es que hacía esto, pero al mismo tiempo en la historia de la fotografía tiene para mí me parece los mejores autorretratos que se hicieron en el siglo XIX e incluso actualmente, ¿no? Sigue siendo de una potencia sus retratos. Incluso retrató a muchos grandes artistas como Baudelaire y Delacroix, este famoso pintor, porque eran muy amigos, ¿no? Entre ellos. En fin, acá vemos, ¿no? Acá seguimos viendo un poco las mismas tomas de esa misma expedición. Por ejemplo, vean esto, ¿no? O sea, esto es realmente sorprendente o sea, esto es un punto de vista ya casi de un dron, o bueno, más de un dron, yo creo, ¿no? Parece ya es totalmente aérea esto, ¿no? Entonces, cuando viene esta perspectiva, todo empieza a cambiar en la mirada. Eso es a lo que voy. Por eso es tan importante acercarnos a esto, porque esto va a hacer que el punto de vista ya no puede ser el mismo. Ya la crisis de la imagen se empieza a anunciar, y que desde luego va a llegar a la famosa... Por ejemplo, esto es en Villa Verdún. Por ejemplo, estas son fotos tomadas en ese campo de batalla que les comentaba, hecho por el primer regimiento de soldados, fotógrafos. Bueno, no eran más bien soldados, eran fotógrafos que eran profesionales de la fotografía. Entre ellos hay un fotógrafo que se subió a esa expedición, se llama Edward Steichen, un fotógrafo que la verdad es que también yo creo que después tuvo un remordimiento de conciencia muy grave y empezó a irse al paisaje después de ser parte de esto, ¿no? Porque ellos no sabían que por la imagen iba a morir cantidad de gente, ¿me explico? O sea, ¿sí me explico la relación? Y no solamente es acá el problema, sino que el punto de vista, cuando tienes el punto de vista aéreo, vienen dos problemas muy graves. Viene el problema del daño colateral, porque cuando tú arrojas una bomba a distancia, tú no sabes si puedes matar a 1, a 2, a 100 o incluso a 500 personas. Entonces no hay una relación de contacto entre la víctima y el que está arrojando la bomba. Entonces estamos empezando a notar claras visos del mundo en el que nos vivimos. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, ahora RT siempre tiene la primicia, ¿no?, de las bombas a ISIS, y todo lo que hemos visto en la guerra, desde luego, del Golfo Pérsico, de estas bombas con cámara, de estas que van en los aviones lanzando todas estas cantidades el problema es que no sabemos a quién realmente
liquida, ¿no? No sabemos si son a personas. Entonces hay un problema ético, un problema terriblemente en donde aquí se sitúan muchos problemas, diría. Es un punto que engrana, que va como relacionando una serie de problemas. Porque aquí la noción ética, la noción del exterminio y la noción de lo que llama Benjamin es hacer de la guerra un récord, o sea, liquidar en menos tiempo al enemigo, no importa las bajas. Entonces, este lenguaje de la industrialización bélica y de la industrialización de la muerte por medio de todo ese andamiaje que es la cámara, desde luego, que es el avión, desde luego, empieza a traer, desde luego, consecuencias muy, muy graves, que es lo que vamos a después vivir en la Segunda Guerra Mundial y que ya, desde luego, preveía Benjamin como tal, ¿no? Entonces, a mí me parece fascinante ver cómo aparentemente estas imágenes inofensivas o que parecen como una audacia, desde luego que lo son, ¿no? Tienen también esa parte, pero a lo que nos iba a llevar, ¿no? O lo que nos lleva de alguna forma, y que siempre hay que pensarlo desde más allá, o sea, desde luego que yo cuando me preguntan, bueno, ¿qué posición tienes? Yo no creo que haya una posición. Aquí lo que hay que hacer es observar a nivel crítico esta historia y toda esta especie de recorrido para saber dónde estamos parados hoy y para saber cómo mediamos y cómo trabajamos con los medios, sea la cámara y sea el cine, sea los medios que tengamos, ¿no? Pero no dejar de lado como un poco estos recorridos que me parecen a mí que tienen una clara relación entre ellas, ¿no? Y por eso también insisto, ¿no? Cuando Benjamin llega y comenta y dice ¿por qué Alemania se ha centralizado en dos conceptos, en el concepto de la guerra perpetua y en el concepto de la superioridad o de este llamado histórico a su raza o a su posición histórica, evidentemente como pensando que ya había una noción fascista a través de esta como máquina bélica que él ya empieza a leer y los mensajes y cómo los propios alemanes empiezan a tener esta noción de este llamado hay un adjetivo que dice: los alemanes estamos como hechos para la guerra, ¿no? Estamos como formulados históricamente para ser como que tenemos el sentido y la dirección de la guerra, ¿no? Y desde luego amparada por una industria que cada vez se iba fortaleciendo más y que iba a tener como un desarrollo en muy poco tiempo extraordinario a través de la industria del acero, por ejemplo, y a través de la ingeniería, ¿no? Entonces me parece que esto va llegando al punto que encontramos y que desde luego en la Segunda Guerra Mundial se experimenta con todo. O sea, pareciera que se vuelve un laboratorio de todas las tecnologías, y ahí nace el famoso, no sé si ustedes han oído hablar de la famosa guerra relámpago, por ejemplo, ¿no? Es una guerra que se plantea a través de todos los medios posibles: aérea, terrestre, marítima, al mismo tiempo. Entonces, esta noción del tiempo y de la irrupción basada en como una especie de relámpago que destroza, que destruye, que no puedes ni siquiera saber a dónde moverte, ¿no? Porque estás cooptado, ¿no? Entonces, en ese momento empieza toda una serie de nociones que desde luego vamos a ir viendo cómo se van desarrollando y que después se van a ir experimentando hoy. O sea, no crean que esto termina en la Segunda Guerra, esto continúa desde luego y cada vez va haciéndose, que lo vamos a ver incluso en Vietnam, se van a experimentar incluso con las guerras que ya venía su antecedente con las guerras biológicas, ¿no? ¿Se acuerdan de esta noción del gas y del napalm en Vietnam? En fin. Bueno, continuamos un poco con las imágenes de lo que son estas imágenes que cambian. En un momento al principio del siglo XX surgen también varios fotógrafos, entre ellos está la escuela neoyorquina, que es Paul Strand
y Stiglitz, donde la propia arquitectura empieza también a ser una máquina de visión, y en donde los rascacielos, por medio de alzar a más de 30 pisos o 20 pisos, empieza a ser por medio de manejar técnicamente el acero y desde luego la ingeniería, empieza a encontrarse cada vez edificios más altos. Pero no solo eso, sino empieza a darle un panorama a la ciudad y una máquina de visión que desde luego tiene que ver con lo vertical, ¿no? Pues la ciudad se vuelve una gran máquina de visión totalmente atípica y totalmente irreconocible hacia lo que había sido las ciudades con una noción de campo. Aquí se empieza a borrar y se empieza a perder el horizonte, por ejemplo, ¿no? Empezamos a encontrar incluso una verticalidad entre todo el entorno. Entonces se modifica la noción misma de paisaje, ¿no? Entonces eso es fundamental para ir entendiendo, desde luego, que el cine cuando llega va a ir absorbiendo e interiorizando, desde luego, todas estas nociones. Entonces cuando ustedes, desde luego, no pensaron una contrapicada, es porque ya había una noción intrínseca de verticalidad, y desde luego incluso la de traveling, todas esas nociones cinematográficas que estamos tan acostumbradas hoy en día, ¿no? Y desde luego a pensar hoy el 3D, que también el 3D, como les dije, tiene su relación o su cercanía con, por ejemplo, algo increíble que también me parece que hay que decirlo, es cuando los famosos pintores rusos de la escuela del suprematismo empiezan a tener una noción totalmente hacia esta cuestión del punto de vista vertical, ¿no? Pero que esa noción de punto vertical, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a tres cosas. Bueno, yo creo que más, pero bueno, voy a mencionar tres. A lo impersonal, a que es un ojo puramente técnico, en donde ya no hay una subjetividad o una emoción atrás de esa imagen. Es una imagen diagramática, es una imagen geometrizante, que desde luego resta una noción subjetiva o una noción emocional. Es el puro dato, la fotografía tomando un puro dato de una geología. Esto es fundamental porque, como lo dije, para entender posteriormente la forma en la que se va a hacer lectura de esa representación, o esa representación, cómo se va a seguir produciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pintores suprematistas, ustedes han oído hablar de un famoso cuadro que se llama el cuadro negro, por ejemplo, de Kazimir Malevich. Es un cuadro muy famoso en la historia de la pintura, porque es un punto que desde luego Malevich lleva a las últimas consecuencias como una especie de muerte de la pintura, una forma en la cual ya no hay como... Está anunciando que la forma de representación en la que estábamos acostumbrados acaba de terminarse. A mí me parece que el statement va más por ahí, ¿me explico? No es tanto que la pintura como tal hay que tirarla y deshacernos de ella, ¿me explico? Sino no podemos seguir pensando como lo hacía la pintura anteriormente. Y desde luego la cosa más particular que tiene todo este grupo del suprematismo es que desde luego tienen una clara o una clarísima relación con todos estos archivos de aviones, fotografías aéreas, ¿no? Entonces, cuando ustedes, vamos a ir viendo las pinturas, por ejemplo, que me parece increíble. Un momento, es que, por ejemplo, miren esta foto, ¿no? Esto parece de un dron. Ustedes ahorita han visto en Google Maps, en Facebook, que llegan fotos del ángel y demás, ¿no? Esto es un fotógrafo francés que también en 1910 hizo esta foto, porque también, bueno, ahorita comento algo increíble. El primer creador de los drones no es alguien americano, sino también alguien de 1909, 1908, ahorita les doy el dato, que hizo unos papalotes como una especie de alas deltas, pero eran papalotes, y introducía una cámara en medio, ¿no?
Entonces eso es una locura que también tiene que ver con esta arqueología. Pero ahora que estamos con el suprematismo y la pintura, por ejemplo, esto es parte de la escuela suprematista. Esto es el famoso pintor Elie Zisky. No sé si ustedes lo conocen o han oído hablar de él. ¿Qué vemos en la pintura? Vemos que no hay más que líneas, vemos una especie de frialdad, o sea, vemos un ojo que ya no es un ojo, ya no es este paisaje emocional, este paisaje rico en subjetividad. Acá vemos la anulación o el punto cero, ¿no? de esa perspectiva, de una perspectiva que ya está diciendo, o sea, que pasó por esta mirada completamente diagramática, por decirlo así. Entonces vemos que incluso empieza a asomarse una especie de 3D, una especie de modelado en 3D, si ustedes se fijan, ¿no? Altamente arquitectónica. ¿Por qué la pintura empieza a hacerse completamente hacia la arquitectura, ¿no? Es evidente que es la respuesta, ¿no?, ante esta mirada completamente, ante este cambio de punto de vista. Eso es lo que está diciéndonos el constructivismo ruso, y no solamente lo está haciendo en torno a la pintura, sino lo está haciendo desde luego en varios niveles, ¿no? Lo está haciendo en la arquitectura, lo está haciendo desde luego en todo lo que significaba acuérdense, ¿no?, de la nueva sociedad soviética, que la sociedad soviética o el comunismo, la máquina, la industria, era realmente el corazón de lo que movía a la sociedad soviética, a la sociedad rusa. Recuerden que eso es bien importante, ¿no? O sea, desde luego era el obrero, la relación con la máquina y el obrero. O sea, por eso es la clase proletaria, perdón, la que desde luego es la clase que impera en esta sociedad. Por eso no solamente la respuesta desde luego ideológica, como digo, pero también es la respuesta al punto de vista técnico, o sea, al punto de vista ya pasado por la técnica, porque como lo vamos a ver en el caso, si nos da tiempo, del cine, por ejemplo, aquí hay diseño, por ejemplo, ¿no? Acá como digo, no solamente pasa a la idea de la imagen fotográfica, perdón, a la imagen, a la pintura, sino también tiene una clara relación con el diseño gráfico, como vemos. Y si se fijan, vamos a ir viendo cómo, vean esta relación, por ejemplo, de formas, hasta llegar, ese es el famoso cuadro negro, por ejemplo. Ese es el famoso cuadro negro, ese es un punto último de la pintura que dice Malevich, la pintura tiene que empezar, es la anunciación completa del modernismo, la pintura tiene que empezar de cero, por decirlo de alguna forma. Ese es el dron primitivo que les decía, ¿no? Es un papalote como gran papalote con una cámara en medio, y las fotos de ese, ahorita les enseño las fotos. Bueno, está un poco desordenado, ya se dan cuenta, ¿no? Esto es la pintura, y si ustedes se fijan, lo que vamos viendo son plantas arquitectónicas. ¿Sí me explico? Son puntos de vista totalmente de un arquitecto que está planeando todo un urbanismo o una noción espacial desde arriba, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta. Y desde luego esto tiene que ver con una relación que no solamente era los rusos, bueno, toda esta escuela como la Bauhaus, no trabajaban como por el individuo, trabajaban por la sociedad, trabajaban o sea, no había una noción de individuo, trabajaban en relación a la comunidad, ¿no? Entonces no existe como tal la idea de un individuo pensando y sintiendo, no, el individuo es absorbido, y por eso tanto el diseño, la arquitectura y la pintura se trabajan desde ahí, ¿no? Se trabajan desde luego en función de la sociedad. ¿Me explico? Eso es un término y un concepto muy importante, porque la función está por encima de la expresión. ¿Sí me explico? Eso es algo bien importante cuando analizamos estas pinturas, por ejemplo. Obviamente, bueno, esto es Estados Unidos, ¿no? Bueno, es Nueva York,
Este es otro ejemplo de Malevich que va jugando con estos cuadros negros y todas estas nociones impersonales, hasta cierto punto abismales, si ustedes lo pueden ver desde ahí, ¿no? Como vertiginosas realmente, ¿no? Son como campos abiertos, me parece que me parecen más abismales, diría yo, más anunciadas por algo que ya no hay una noción de distancia incluso, ¿no? Ya se pierde completamente la noción de lejano y distante, ¿no? De cercano distante, pues, ¿no? Entonces, eso es otra vez el campo de batalla. Esta foto es brutal, ¿no? Oh, sí. Oh, sí. Bueno, también, aquí ya no estaban los globos aerostáticos, ¿no? Los famosos Zeppelin. Sí. Hasta 1915, ¿no? La batalla de Verdún. Esto era un fuerte que costó mucho y vemos cómo después del bombardeo, cómo queda, ¿no? Arriba y después, ¿no? Ahora creo que si ustedes van por allá, hay una visita que creo que reconstruyeron ese fuerte, ¿no? Pero ahí vemos las dos imágenes. Bueno, acá continuamos con la pintura que empieza a anunciarse como, por ejemplo, eso es bien importante, ¿no? La cámara ya funcionando perfectamente como un dispositivo, ¿no? Como se ve clarísimo, para tomar estas fotos, ¿no? O sea, aquí vemos, estas fotos no son comunes verlas, ¿no? O sea, pero acá ya está la máquina con la máquina, o sea, son dos mecanismos funcionando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es lo que yo insisto, ¿no? Y eso es lo que va, el cine, cuando llega el cine, o cuando ya está el cine funcionando, pero cuando ya el cine está, esto ya el cine lo absorbe, parece que en los genes del cine está totalmente esto. Cuando, por ejemplo, cuando empezamos a analizar el caso de Dziga Vertov, cuando llega a la noción, no sé si ustedes han oído hablar de Dziga Vertov, ¿no? Este famoso cineasta ruso que en 1920 empieza a hacer unas películas, cuando incluso, ¿no? Llega, le dice Lenin, el triunfo de la revolución rusa tiene mucho que ver con las grandes ideologías, todo esto. Llega y dice Lenin, el cine es el arte que más nos interesa ahora. Es una famosa máxima que cuando ustedes lo analizan en la historia del cine, van a ver cómo Lenin impulsa, hay un impulso brutal hacia el cine. Es como Hollywood igual, o Estados Unidos, hace un impulso hacia el desarrollo cinematográfico. Bueno, los rusos, como ya lo vemos acá, estaban muy avanzados en esta época, y no solamente a nivel técnico, sino como lo vemos artísticamente, que a veces se pasa como de largo, ¿no? Como que parece que Rusia empezó hace poco. No, los rusos tenían, como lo vemos en estas pinturas, están muy adelantados y haciendo preguntas que hoy siguen siendo analizadas en la historia del arte, por ejemplo, ¿no? Y incluso las películas de Dziga Vertov siguen siendo unas referencias importantísimas, al igual que las de Sergei Eisenstein, ¿no? Entonces, bueno, la noción, el asunto acá, como veíamos, voy a hacer una especie de paréntesis. ¿Todavía tenemos tiempo? Media hora más. Bueno, vamos a empezar un poco para irnos un poco más rápido, que nos pueda dar tiempo de llegar a la parte que me interesa, que ya es el cine, ¿no? Que creo que es importante. Como lo dije ahora, esto se va alimentando el cine se va alimentando de todo esto, ¿no? Y desde luego asume completamente la verticalidad. Entonces, cuando llega la revolución rusa, Lenin hace esta frase, ¿no? Y desde luego se lo toman muy en serio y empieza a haber una escuela importantísima de cine ruso que va a crear una verdadera maquinaria y va a enseñarle al mundo de qué se trata, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces van a hacer cosas totalmente únicas y inusuales, van a operar la cámara de otra forma, van a tener una teoría propia. Los cineastas son verdaderos revolucionarios en el sentido bolchevique de la palabra. Entonces esto genera cosas que me parecen bien importantes porque desde luego algo que tenemos que mencionar es
han oído sí, la noción del materialismo histórico, ¿no? Esta noción que es fundamental para entender el cine soviético, ¿no? La noción del materialismo histórico y entender un poco qué quiere decir el materialismo histórico, ¿no? Para ser un poco breve y sintético, es un modelo, ¿no? Basado desde luego en el principio hegeliano, ¿no? Y luego pasa por Marx, y cuando ustedes, si alguna vez han hecho una tarea, un trabajo, pues desde luego estas nociones en el pequeño manifiesto comunista vienen completamente, pues ya está funcionando, ¿no? En donde para la Unión Soviética o para la ideología soviética, la lucha de clases terminaba, como lo mencioné hace rato, con la suspensión de la clase burguesa, ¿no? ¿Qué quiere decir la clase burguesa? Es la industria que concentra el capital, ¿no? Entonces, ante esta situación, la Unión Soviética se manifiesta en contra y desde luego hace una revolución y impone la clase proletaria, como la clase, sí, proletariado, ¿no? Pero cuando se asume la ideología y el proletariado como tal, acá hay una situación, es la superación, por decirlo así, o sea, sería la forma en la que entraríamos en la historia. ¿Me explico? La superación de la historia, o sea, terminaría la historia. Entonces, ¿cómo el proyecto cinematográfico de la Unión Soviética sería cómo vamos a filmar el materialismo histórico a nivel abstracto? ¿Sí me explico? Acá es bien interesante porque ellos no están haciendo cine para hacer ficción. Ellos están haciendo cine para proyectar la historia de la Unión Soviética como una especie de, antes de que existiera la noción de documental. Hoy todo el mundo habla del documental, bla, bla, bla. Sabemos que esa noción ya es natural, ¿no? Pero en ese momento ellos no estaban pensando en términos de documentalistas, estaban pensando en que el cine tenía que proyectar la historia y desde luego el triunfo de la revolución. Pero ¿cómo lo tenían que hacer? A través de lo que constituye la sangre, por decirlo, el interior, el DNA, que es el materialismo histórico. Entonces, ¿cómo podemos pensar en esos términos abstractos para desarrollar un cine? O una noción de lucha, o de contrastes, o de que ante esa situación crítica, ¿qué es lo que empiezan a hacer, ¿no? Desde luego, Eisenstein tiene una teoría del montaje que va a ir desarrollando poco a poco. ¿Se acuerdan de este famoso cineasta ruso que hizo, todo el mundo creo que la ha visto, ¿no? Que vio a México. Sí. O la famosa película que desde luego, La Huelga, bueno, es una de ellas. Desde luego, el Corazón Potiomkin, que es obligada, ¿no? Si ustedes realmente les interesa el cine, no pueden dejar de verla. Es una película como El hombre de la cámara de Dziga Vertov, donde vemos totalmente ahí la vanguardia funcionando a través de esto. Entonces, ellos no pensaban en términos de ficción, ellos pensaban en términos de cómo tenían que utilizar la ideología para llevarlo a cabo. Entonces, cuando tienen la cámara, desde luego ellos piensan la cámara no como un medio de reproducción de ficción o de realidad, sino lo hacen como una máquina en relación como obrero. Eso es lo que va a decir Dziga Vertov todo el tiempo. La cámara es la relación que va a tener. Él es un proletario, o sea, él se ve a sí mismo como un trabajador de la imagen, un obrero de la imagen, pero no solo de la imagen, sino del movimiento. Eso es lo más importante en el caso de Dziga Vertov, ¿no? Desde luego, toda esta operación, como lo dije al principio, que parece que cómo se va a coordinar Dziga Vertov con todas estas perspectivas de lo vertical, como lo dije, o sea, cuando el cine surge, ya aprendió, ya sabe perfectamente, trae en el DNA, porque es una máquina pura el cinematógrafo, y así lo entiende Dziga Vertov. Entonces, ¿cuándo tiene esta noción? ¿Cuándo empieza a materializar todas estas ideas? Con varias películas. La primera de ellas se llama Tres cantos a Lenin, que es una especie, como insisto, entre documental, entre una noción histórica, porque, insisto, tanto el Tercer Reich como la ideología, como los soviéticos, no van a pensar el cine como ficción. Por ejemplo, si ustedes, otra película que sería la antípoda de esta noción,
sería la película de El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl. Es una película donde vemos perfectamente cómo es como la vida, sería como el diario del Führer, ¿no? Donde el Führer llega en un avión espectacular, aterriza, se ve el punto de vista aéreo total, parece que no sé cómo lograron hacer que está el avión y como que parece que se sale la cámara y ves el avión donde va el Führer y ves las nubes llegando a Bavaria, ¿no? O sea, a la parte vieja alemana, a München. Entonces llega y empieza a hacer un speech, ves las formaciones, ves tomas aéreas desde un globo. Bueno, es la antípoda de la representación de Siga Bertov, ¿no? Porque en el caso de Leni Riefenstahl, lo que importa es la representación como tal, la representación del Führer, ¿no? Como un guía político, como hoy lo que vemos en las películas americanas o en las películas en donde no hay corte, donde no hay una noción que evidencie el medio de reproducción. Donde no evidencia el medio de reproducción. Entonces, vamos a ir ahora tratando de comparar simultáneamente estas dos corrientes o estas dos formas de ver y entender el cine. Por un lado tenemos la ideología del Tercer Reich, como lo dije, y un poco relacionado con lo que hablé de Walter Benjamin, en donde la máquina, o sea, para Siga Bertov, la máquina es el cinematógrafo y la descomposición en el montaje, en evidenciar que es un obrero, como no pasa la idea de ficción. Cuando vemos la película del Hombre de la Cámara, vemos que está operando, o sea, vemos tomas del momento en el que está produciéndose el cine como tal. O sea, irrumpe la noción de ficción y evidencia la máquina haciendo el cine. Eso tiene que ver con la noción de movimiento y la noción de materialista en la cual trabaja Siga Bertov. Pero en el caso de Leni Riefenstahl es al revés. Vemos una organicidad en la imagen, vemos una totalidad en la imagen, en donde toda la figura es empoderar a la figura, como si fuera una película americana que nos está diciendo, como cuando vemos un partido de fútbol o vemos una olimpiada, en donde todo tiene que estar, las cámaras perfectamente coordinadas, la imagen es nítida, la verticalidad del poder, y esto jamás va a pasar que se corta la máquina y se evidencia el truco, al contrario, ¿no? Entonces habría que mencionar que desde luego es la noción de opaco y de transparencia, ¿no? Ustedes han oído hablar de la noción de la representación opaca y transparente. Bueno, la opaca sería esta noción en donde la ficción o la representación no evidencia, es totalmente opaca, ¿no? por los medios de representación. Y la transparente es aquella cuando se evidencia el truco, se evidencia el trucaje, e incluso se evidencia el químico, o se evidencia la materialidad pura de la imagen, ¿no? Esto va a ser bien importante en el caso de Siga Bertov, porque eso va a ser lo que nos va a llevar a entender el cine experimental americano y el cine experimental europeo de los años 60. Cuando nace y surge el cine experimental, desde luego está completamente emparentado con la materialidad pura del cine. Y esto ya lo venía trabajando Siga Bertov, porque la única forma que le podía producir, o sea, es una cosa bien paradójica, el medio del materialismo histórico era en el momento en el que tenía que llevar a cabo cinematográficamente el materialismo histórico, también era el escape a la ideología. Es un poco complicada esa idea, pero la misma forma de trabajar la máquina era lo que lo llevaba a salvarse y hasta cierto punto desmarcarse por momentos de la gran ideología soviética, que eso justamente le va a reclamar Stalin. Cuando llega Stalin, se muere Lenin, llega y le dice: oye, ¿sabes qué, Siga Bertov? Tus experimentos ya no nos interesan, queremos que representes, ¿no?, a Stalin como una figura. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo está llevando a lo que pensaba Leni, o sea, lo que le pedía Goebbels a Leni Riefenstahl. O sea, nosotros queremos una idea de empoderamiento, que queremos que la figura del Führer sea lo más importante, no estos experimentos matéricos.
cuando lo que estaba haciendo Sigabertov realmente era llevar a cabo el materialismo histórico, ¿no? Es paradójico, ¿no? En cambio, Leni Riefenstahl le dice sin problemas, dice Goebbels, quiero que me hagas una película no importa lo que cueste, sino queremos que haya todas las posibilidades tecnológicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estaremos hablando ideológicamente de que el cine americano estaría mucho más cerca de esta noción Leni Riefenstahliana de lo que es una imagen, ¿no? Cuando vemos una película comercial, pues desde luego en ningún momento pasa algo, ¿no? O que alienice, que más bien que nos deje ver que es un truco, ¿no? O sea, nunca vamos a entrar a la película en un momento y se va a cortar y va a decir, oigan, esto es el estudio en 3D, estamos modelando al Hombre Araña o a los Avengers, jamás, ¿no? En cambio, el cine experimental todo el tiempo hace eso, o sea, hace ver transparente el trucaje. Cuando vemos el cine, como insisto, cuando vemos esa película, La voluntad de poder, es una gran película en donde la figura es lo central, que todo el régimen de nazi se vea hablando, impecables, todos formados exactamente iguales, con un rigor absoluto en los trajes, como la máquina no es la máquina de Sigabertov, que es la máquina en relación obrero-máquina, sino es toda esa maquinaria, es toda la sociedad alemana funcionando para el Führer. ¿Sí me explico? Eso es algo bien importante y donde serán las diferencias sumamente interesantes, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos empezando a ver desde luego dos corrientes del cine que van a ser siempre un poco graduadas o moduladas desde un lado para acá o para allá, pero realmente tiene mucho que ver como insisto, cuando llega la crisis de la ficción, cuando llega la crisis cuando el documental empieza a tener un papel súper relevante e importante, cuando llega el famoso cine verité, seguramente también han oído hablar de él, es una noción totalmente nacida entre el periodismo, entre el documental, que por eso tiene mucho que ver Sigabertov, porque ya Sigabertov, sin saber que existe, o sea, sin entender esa noción, va a tener mucha cercanía con el cinema verité. Cuando ustedes vean Tres cantos a Lenin, una película de los años 20, cuando justamente Lenin se acaba de morir, le consignan hacer un canto cinematográfico a la figura de Lenin, en donde se evidencia que aunque Lenin no esté vivo, aunque esté muerto, lo importante es que toda la sociedad, la industria es Lenin, ¿no? Entonces vemos diferentes etapas en donde vemos diferentes partes de todo lo que es la Unión Soviética hablando como en un documental y diciendo que van a trabajar por su nueva tierra, por su nueva nación y que ellos son parte de Lenin, ¿no? Entonces es sumamente así como ¿no? increíble ver esto, ¿no? Y al revés, ¿no? Acá la sociedad, en el caso del Tercer Reich, no existe ninguna figura, todos son iguales, hay una homogeneidad absoluta y jamás se le va a preguntar en el momento en la película, va a llegar y le va a decir, oye soldado, ¿tú qué piensas del Führer? Jamás. O sea, es siempre el poder, es el punto de vista del poder representándose a sí mismo, ¿me explico? Entonces es bien interesante cuando vemos estas dos diferencias, ¿no? Y como insisto, esto se va a ir también desarrollando hasta encontrar, ¿no? Las famosas, cuando colapsa, desde luego, cuando viene todo el colapso de la Segunda Guerra Mundial y viene todo el problema de representación de qué vamos a mostrar ahora, ¿no? Porque me imagino que a Europa y el mundo dices, ¿cómo nos vamos a poder representar cuando después de esta situación innombrable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, entonces ahí es cuando surge realmente los nuevos, ante esta crisis de la representación y ante la forma de pensar la imagen, que ya está totalmente evidenciada, que cuando vemos incluso estas películas de estos dos cineastas, de Lenin y de Sigabertov, son verdaderas maestrías cinematográficas en todos los niveles que lo quieran ver, técnicos, posición de cámara, inventaron tomas que no existían, la famosa toma fantasma, la toma como una gran grúa que inventa el traveling más largo que se había hecho en esa época, en los años 30 y 40 lo había hecho Leni Riefenstahl, cuando va cubriendo todo el coche del Führer, ¿no? En una cámara, es un traveling enorme. Entonces todos estos lenguajes
como insisto, que ya la máquina se vuelve como tal, ya se asume en la realidad, empieza a desplegarse en todas sus formas. Y desde luego el cine comercial y desde luego el cine artístico van a alimentarse para seguir creando y seguir produciendo todas estas imágenes, ¿no? Pero sí me explico, cuando yo hablo de este cambio de epistemología, tiene que ver cuando ya asumió totalmente el cine la verticalidad y desde luego la irrupción, en que todo el tiempo está, incluso, no solamente la vertical, sino está abriendo completamente perspectivas que solamente por medio de la cámara se pueden llevar a cabo. ¿Me explico? Por eso es tan importante la noción de cuerpo o de noción externa, o sea, como que pareciera que ojo, ¿no? Cuando siga Vertov, por eso le llama a su cine el cine ojo, Kino Prada. ¿Me explico? Porque él ya está hablando de que en un momento la cámara va a despegarse completamente del ojo, ¿no? Va completamente a tener como lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Cuando estamos viendo estas cámaras inteligentes que ya no necesitan de un operador, sino está coordinado con una base, con un centro informático que está dando información y data. Y no solamente eso, sino la cámara, por ejemplo, ahorita les cuento algo súper loco que me pasó una vez en una fiesta, cada vez se están adecuando las cámaras para pensar. Una estaba en una reunión, fiesta, etcétera, entonces estaba un chico ahí solo, y entonces empezamos a platicar, le digo, bueno, ¿tú qué haces? ¿No? Le digo, bueno, me interesa mucho el cine, tal. Y me dice, ¿te interesa el cine? Pues yo estoy haciendo ahora una cámara, un software, una aplicación para los teléfonos celulares. Y yo le dije, ¿y de qué va? ¿No? Me dice, como un Instagram de filtros. Me dice, algo así, pero va más allá de eso. Le digo, bueno, cuéntame, ¿no? Entonces ya me empieza a contar la historia y me empieza a decir que él está desarrollando una tecnología. Cuando todos podemos grabar videos en nuestros celulares, entonces yo, por ejemplo, aquí hago un paneo con mi celular. Siguiente acto, le pido que recaude la información y me va diciendo las edades, los rasgos fisionómicos, si son orientados a razas, no sé, hindú, caucásico, exacto, caucásico, hindú, Y entonces el software me dice, le digo, pero entonces, ¿qué haces? Entonces me dice, no, yo lo que hago es que la cámara, o sea, el software, vaya aprendiendo y a ser más claro en las decisiones. ¿Me explico? O sea, es tener completamente un ojo-cerebro, por decirlo, un ojo-cerebro articulando y decidiendo y tomando una serie de decisiones, que eso de alguna forma ya lo había antecedido. Siga, ver, cuando él menciona, ahorita no nos va a dar tiempo de ver lo del manifiesto, sus manifiestos del Kino Prada en este libro que traje, pero bueno, en donde él menciona que desde luego el ojo máquina tendría que irse le llama los quinoinformáticos, ¿no? La quinoinformación, donde justamente ya empieza a ver como una especie de cyborg, ¿no? Como esta noción, no sé si ustedes han oído hablar de esa famosa cyborg, ¿no? Que donde ya no es una prótesis, ya es es el ojo, cerebro, como insisto, que determina y funciona y está mandando información, está lanzando información todo el tiempo. Él preveía que iba a pasar esto y estamos justamente que no se equivocó en nada este hombre, Siga Vertov, ¿no? Por eso es importante, si tienen chance de ver sus películas o clavarse un poco en él, si les interesa el cine, porque no solamente, desde luego, desde esta noción cibernética o muy altamente tecnológica, que lo vamos a ver si nos da tiempo en el caso de Farocki. En el caso de Farocki, por ejemplo, es igual, ¿no? Estas pinturas que son, esas están hechas, por ejemplo, parece una modelación en 3D, lo que hoy vemos mucho, pues esto está hecho en 1920, ¿no? Es lo que a eso me refería cuando ellos asumen ese cambio de vista, ¿no? Entonces, cuando ustedes piensen en Siga Vertov, no solamente es esta noción altamente tecnológica de la noción del cyborg, que Harun Farocki va a cuestionar varias cosas a nivel histórico, a nivel sorprendente, aparte con una inteligencia Farocki, porque Farocki ya no le va a llamar el ojo máquina, Farocki no le va a llamar el ojo cámara. Farocki va a contestar
30, no, más de 30 años, yo creo que unos 50 años con sus películas, que me gustaría que cerráramos con un pequeño fragmento. ¿Cuánto tiempo nos falta? Ahí vamos. Lo que quiero es que el argumento continúe y que tenga su conexión y que podamos revisar todas estas cosas. Bueno, Farocki le va a cuestionar, bueno, no le va a cuestionar, va a asumir un cambio en la mirada tan drástico que él le va a llamar the eye machine, ¿no? O sea, el ojo máquina puro. Entonces, Farocki, les cuento un poco la contestación que va a hacer a nivel conceptual y altamente pensando en cómo se ha llevado a cabo este tipo de imagen a través desde luego, de términos ideológicos. El asunto acá es que cuando Farocki llega y plantea, Harun Farocki es un cineasta alemán de origen turco que tuvo como una vida muy intensa. De hecho vino a México a un festival que se organiza aquí que se llama el FICUNAM, vino a una conferencia, etc. Y poco tiempo después murió. Muy lamentable porque parecía que estaba como en su mejor momento, pero bueno, así pasa, ¿no? Cuando llega la gloria te mueres, ¿no? Qué triste, pero bueno, así pasa, ¿no? Exacto, ¿no? Como mejor se sabe. Bueno, entonces él va a hacer poco a poco un cine en donde él ya no produce las películas. ¿Sí me explico? Él ya no produce imágenes, sino él empieza a mandar correos y empieza a hacer una investigación para que las propias compañías y los propios dueños, por decirlo así, de estas imágenes puedan ser, se las puedan prestar o las pueda adquirir para hacer este discurso visual en donde ya ni siquiera hay una relación. O sea, cuando es esta noción, ¿se acuerdan? Muy famosa también en el cine, del fond footage, ¿no? Han oído hablar de esa noción del fond footage, del pietaje encontrado, ¿no? Que es en donde Guy Debord, un artista también francés, dice, ya no hay que hacer, estamos saturados de imagen, más bien hay que ir a los archivos a hacer películas con lo que ya está hecho. Un poco esta noción de fond footage la plantea Farocki, pero Farocki va más lejos porque no solamente él no está buscando fond footage, sino lo que está haciendo es recaudar las imágenes de todas estas fábricas o industrias de la ingeniería industrial en donde vemos a los robots tal cual funcionando ya sin una relación trabajadora. ¿Sí me explico? Ya el obrero, la clase obrera como tal, el proletariado, ha sido borrado, a diferencia de lo que pensaba Sigaberto. Sigaberto pensaba que esta relación se iba a mantener obviamente respondiendo a la gran ideología soviética, pero cuando vamos viendo esto con Alemania en esta época, ¿no? En la película, cuando estas películas se va a disponer de ellas Farocki y va a hacer instalaciones, te vas dando cuenta que ya no hay un solo ser humano. Y eso es lo que quiere evidenciar, pero no solamente quiere evidenciar que la robótica ha tomado control de las fábricas, y las vemos imágenes, que ojalá por unos de tiempo, en los hospitales, haciendo operaciones, repartiendo una serie de cosas, ¿no? Y lo más increíble es que lo relaciona no solamente estas grandes máquinas de la industria que aparentemente es inofensiva y que va en pro sino que lo relaciona muchísimo lo contrapone con imágenes de las cámaras que van rastreando las cámaras puestas, las cámaras fantasmas, las cámaras puestas en las cámaras que le llaman las cámaras subjetivas suicidas, ¿no? Que son las cámaras que van con los cohetes y las bombas que van con una cámara, ¿no? A su misión hasta que explotan y se borra la señal. Este tipo de imágenes es esta es las nuevas condiciones de la representación y de la producción de imagen a lo que estamos llegando. Pero entonces me parece que es una contestación histórica bien importante y bien puntual cuando Farocki le dice a Sigaberto,
Bueno, tú hablabas de la relación con el obrero. Bueno, aquí ya no hay obreros, aquí es la pura máquina ya no hay, ya vamos, o sea, es un campo donde, por eso le llamo el cine sin ojo o la desantropología, en donde ya este gran constructo tecnológico mediando empieza a desplazar incluso la mirada humana, ¿no? Y que no hay mucho ya por hacer. Entonces es algo que a mí me parece como problemático, porque es un problema que tenemos que enfrentar desde luego, más allá por eso yo insisto, yo no lo pongo en condiciones de que está bien o mal, simplemente saber dónde está parado uno y de que las condiciones históricas, tecnológicas, son las que nos están llevando para pensar una serie de cosas y preguntarnos qué es una imagen hoy y quién la produce hoy, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar con un poco esta reflexión y poder ver si se puede ver fragmentos de esta película de Farocki, ¿no?